Vamos en esta mañana a comenzar el curso sobre las religiones y las sectas falsas. En esta mañana vamos a comenzar un nuevo curso y se llama las religiones o las pseudo-religiones y todas las sectas falsas que existen en el mundo. Creo que es el tiempo, el siglo XX que estamos viviendo, el momento más peligroso para la iglesia cristiana. Creo que ahorita cualquier persona que tenga Biblia se le llama cristiano. Cualquier persona que vaya a una iglesia y crean en Dios o crean en Cristo se les llama cristianos. Pero sin embargo, la Biblia dice, muchos falsos profetas han surgido por el mundo. Y creo que en esta mañana es preciso que esta iglesia que forma el Hotel Cristal, donde mi hermano Alejandro está pastoreándolos, le pedí yo que por favor él me permitiera darles a ustedes el curso sobre las religiones y las sectas falsas. Posiblemente sean 10 conferencias, o sea 10 domingos. Cada vez que yo tenga la oportunidad estaré exponiéndoles a ustedes todas las religiones y las sectas falsas y la diferencia entre las sectas y el verdadero cristianismo. Nadie se pierde el camino espiritual, escuchen esto, intencionalmente. Todos los viajeros se proponen llegar siempre a su destino, pero existen influencias y peligros que van a desviar a muchos del rumbo correcto. El libro de Proverbios 14, versículo 12 dice, hay caminos que parecen derechos. Parece que todo está bien, creen en Dios, creen en Cristo, pero su fin es camino de muerte. Recordamos hace algunos años que en Estados Unidos se levantó un hombre llamado Jim Jones. Había una iglesia grandísima protestante en la cual él era el pastor. Y llegó el tiempo donde él comenzó a decir que le deberían de llamar el Padre. Comenzó el tiempo en que comenzó él a tener relaciones sexuales con las mujeres de la iglesia. Y llegó el momento en que la Biblia se cerró y él fue el que comenzó a decir palabra de Jim Jones y no palabra de Jesucristo. La gente lo adoraba, lo idolatraba, tenía carisma, invitaba a todos que se amaran y su énfasis era en el amor de Dios. Se llevó a 950 personas a Sudamérica, a una de las Guyanas, y ahí, después de haber tenido relaciones con las mujeres, después de tener armas y enclaustrar a los niños en prisiones debajo de la tierra, cuando los Estados Unidos comenzaron a investigar el problema en la Guyana de acuerdo a quejas al Departamento de Estado, llegaron y Jim Jones invitó a 900 personas a que se suicidaran juntamente con él. La tragedia de las religiones falsas, la tragedia de cristianos que van a las iglesias y escuchan que les hablan y escuchan que las predican y jamás se preocupan en checar en la Biblia si lo que el predicador está diciendo es correcto. Lo toman y lo reciben porque el predicador se los dice. Y así tenemos ahorita en México miles de sectas y de iglesias falsas donde los cristianos creen, porque se lee la Biblia y alaban a Dios, que están teniendo realmente un encuentro con Jesucristo. Quiero decirles a ustedes, antes de comenzar el curso, quiero nombrarles a ustedes tres peligros que pueden desviar a una persona del camino correcto. 3 peligros. El primero, un viajero de repente se detiene en una montaña y se encuentra delante de 2 caminos en esa montaña. Pero en ese instante no sabe cuál de los 2 caminos debe de seguir. La noche es fría, él tiene que hacer una decisión pronta y en esos momentos una mala elección le sería fatal, porque podría tomar el rumbo equivocado. En ese instante este viajero se lamenta y dice a sí mismo, ¿cómo no averigüé antes cuál era realmente el camino correcto? Por fin decide y escoge un camino, el camino que a él le parece mejor, de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su mentalidad. Pero entonces, cuando debería haber llegado al pueblo que él tenía que llegar, le sorprende de repente una tormenta de nieve y por el camino que escoge muere sepultado por la nieve.
¿Por qué le pasó esto a este viajero? Número uno, y es el peligro número uno, porque no conocía el camino. Porque no conocía el camino. Peligro número dos. Un piloto va volando en el aire y de repente se acerca a la frontera del país enemigo. Comienza a buscar por su radio una señal que le deba guiar a la base donde él debe de aterrizar. De repente sintoniza su radio en lo que él cree es la señal correcta, corrige su rumbo del avión y al poco rato, sin saberlo, se encuentra volando en territorio enemigo. El avión cae inmediatamente, acribillado por los cañones antiaéreos. ¿Por qué mataron a este piloto? Peligro número dos, seguir una señal engañosa. Seguir una señal engañosa. Peligro número tres. Había un grupo de cazadores, querían ir a una jungla y contrataron a un guía. Este guía les había dicho, yo conozco la jungla como la palma de mi mano. Los cazadores nunca le preguntaron al guía, muéstrenos sus mapas, o con qué está usted certificando lo que usted está asegurando. En fin, lo contrataron. Y comenzaron a seguirlo confiadamente por esta jungla, y jamás salieron de la jungla vivos, porque su guía era un farsante, y él fue el primero en haberse extraviado. ¿Cuál fue el problema? Siguieron un guía falso. Entonces, los tres problemas o los tres peligros que existen en la vida cristiana, en primer lugar es no conocer el camino. Número dos, seguir una señal engañosa. Y número tres, seguir a un guía falso o a un falso profeta. Estos tres casos, hermanos en Jesucristo, nos ilustran las circunstancias e influencias responsables por lo cual muchos se van a desviar espiritualmente. Vuelvo a repetir, el poco conocimiento del camino al cielo te puede hacer que en los próximos años te desvíes de la verdad. Jesucristo dijo en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Escuchen esto, yo soy la vida. Por lo tanto, si en esta mañana tú estás siguiendo cualquier otro camino que no sea Jesucristo, tú te encuentras en un camino equivocado. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Número dos, las señales y los milagros de origen satánico que ahorita van a comenzar a confundir aún a los escogidos. Vean segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde el apóstol Pablo les explica a los tesalonicenses que no solamente los milagros o las lenguas o las sanidades son de Dios, y que un santito comenzó a salirle sangre, y que se me apareció Santa Cayetana anoche a las 12 de la noche, y que vi una aparición enfrente de mí, y por esas cosas, por señales engañosas, por prodigios y señales mentirosos, muchos se van a apartar de la verdad. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escuchen esto, con gran poder, 1, 2, y señales, 3, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Saben lo que nos dice la Biblia en esta mañana? Que todos nosotros en esta mañana tenemos la oportunidad alguna vez en nuestra vida de conocer la verdad. Escucha esto, cuando una persona
Cuando una persona escucha la verdad y no sigue la verdad, acaba creyendo cualquier cosa. He visto cientos de personas, cientos de jóvenes, que hace 3 o 4 años oyeron esta predicación del Evangelio de Jesucristo. Y me dijeron: Armando, déjame seguir en el yoga. Déjame seguir en la dianética. Déjame seguir en el control mental Silva. Déjame seguir con los testigos de Jehová. Déjame seguir con los mormones. Déjame seguir con los adventistas. Déjame seguir en mi religión. Cuando un hombre, dice la Biblia, rechaza la verdad, Dios le envía a esa persona deliberadamente un poder engañoso para que él crea ahora la mentira. Esto es algo que conmueve las fibras más íntimas de nuestro ser. Nadie puede burlarse de Dios. Dios te va a hablar una vez, te va a hablar 2 veces, te va a hablar 3 veces, pero no te va a hablar 4 veces. Y en esta mañana tú tienes la oportunidad de escuchar no la palabra mía, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y en tercer lugar, las personalidades y los guías falsos. Escuchen lo que dice Mateo 24:24. Mateo 24:24. El tercer peligro en que una persona puede caer es en un guía falso. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, fíjense ustedes, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes. Sí, el sí condicional, si fuere posible. Hermanos en Jesucristo, ¿cuándo es posible que un cristiano sea engañado? Y les voy a decir cuándo. Cuando ese cristiano no tome estudios de la Biblia durante la semana. Nosotros les hemos insistido que un estudio aquí el domingo no es posible que crezca. Gracias a Dios por todos ustedes, los que vienen el domingo, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por ello y todos nosotros le damos gracias a Dios también. Pero nos preocupa de sobremanera el poder nosotros pensar que hay muchos en esta iglesia que solo vienen el domingo a comer la palabra espiritual. No es posible que ustedes sobrevivan en esta generación. Inscríbete en el curso que Alejandro acaba de decirles. Ve, mira, tenemos estudios en Satélite, en Las Arboledas, en Valle Dorado, en Tecamachalco, en la colonia Hipódromo Condesa, en el Pedregal de San Ángel, en la colonia del Valle. No hay ningún pretexto para que no estudie las Escrituras. Pregúntanos en cuál me queda cerca de mi casa y ve por lo menos a otros 2 estudios entre la semana y ya serían 3 y yo les aseguro que nosotros no seremos engañados. Necesitamos conocer la palabra de Dios. El propósito de este curso entonces es prepararlos a ustedes de los peligros espirituales de personas que se te van a acercar con una Biblia debajo del brazo en la calle y te van a decir: yo soy cristiano. Y si tú no sabes probar los espíritus, si tú no sabes las bases del cristianismo, si no tienes una convicción profunda, serás arrastrado por la mentira. Vean lo que dice Efesios capítulo 4. El libro de los Efesios capítulo 4 nos dice la Biblia previniéndonos de aquellas personas que son como los barcos que no tienen ancla. Dice el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante es un término marítimo y significa ser llevado por el viento. Para que no seamos niños llevados por el viento, por doquiera de todo viento de doctrina. Hace 2 años estaba en el control mental, la semana pasada en la dianética, ahora estoy con los gurús, mañana con los yogis, después con una mujer, después sigo a otra persona que se levanta por allá, siempre llevado por vientos de doctrina, dice la Biblia. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios, hermanos en Cristo, nos ha dejado un mapa. Si Dios existe, decía Einstein antes de morir,
Y si alguien niega la existencia de Dios, decía Einstein antes de morir, pensar que vivimos en un universo cerrado y que no hay propósito ni vida después de la vida, yo no tendría razón para continuar mis investigaciones. Eso fue lo que dijo Alberto Einstein, sin tener un conocimiento profundo de la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Su razón y su lógica más elemental lo guiaban a comprender que el universo tenía una causa. Ahora, si hay una causa en este universo y Dios nos hubiera dejado solos, o sea, tú piensas lo que es bueno para ti, y aquí mi hijo que haga también lo que él piense que es mejor para él, sería, damas y caballeros, una anarquía y un caos la vida. Porque por allá los homosexuales dirían, para nosotros es normal ser homosexual. Una vez un padre ateo se acercó y me dijo, es absurdo que usted crea en Dios. Y le dije, quiero que me conteste honestamente lo que le voy a preguntar. Si usted me dice que usted no cree en Dios, y llega su hija de 15 años, y fuma marihuana, y tiene relaciones sexuales con sus amigos, y tiene 10 novios que tienen relaciones con ella, y ella llega a pedirle su opinión, pregunto, señor ateo, ¿qué le contestaría a usted? Bueno, yo le diría, me dijo este señor, que de ninguna manera permitiría yo que ella tuviera esta clase de amistades. Y yo le contesté, señor ateo, ¿y sobre qué bases le puede usted preguntar eso a su hija? ¿Sobre qué normas? Y si usted tiene normas, ¿quién se las dio? Su hija le va a contestar, papá, eso es lo que tú piensas. Para mí el fumar marihuana es normal, papá. Tú no crees en Dios, y si no crees en Dios, papá, no hay moral. Mi moral es la que yo inventé, y tus normas son tus normas. Vean ustedes, damas y caballeros, y hermanos en Cristo, lo absurdo y lo irracional del ateísmo. Me dijo hace 2 meses una persona, ahí en Pemex, se levantó después de la conferencia y me dice, pruébeme científicamente la resurrección de Jesucristo. Y le dije, ¿se da cuenta usted de lo absurdo de su proposición? ¿Por qué, señor Alducin? Y yo le dije, yo le voy a contestar con otra pregunta. Pruébeme usted el nacimiento de Napoleón científicamente. ¿Qué quiere usted decir? Que el método científico utiliza la repetición del acto para poder asegurar que es científico. Y la resurrección de Cristo no se puede repetir en el laboratorio. Pero, señor agnóstico, le contesté, sin embargo, aunque no es científica la resurrección de Cristo, existen también pruebas legales, como la prueba oral, la prueba escrita y la prueba física. Por ejemplo, si yo soy jefe de la policía, yo no puedo probar científicamente que esa persona mató a aquella, porque tendríamos que repetir el asesinato. Eso es una imposibilidad. Pero, sin embargo, las huellas dactilares, la presencia física y los testigos serían prueba legal suficiente en cualquier jurado para mandar a esa persona a una prisión sin necesitar evidencias científicas. ¿Se dan cuenta? O sea que las personas que no creen a través del método científico niegan totalmente cualquier evidencia. Esta es la mente irracional, absurda e ilógica del ser humano. Y el cristiano tiene que estar preparado para presentar defensa a los científicos, a los sociólogos, a los psicólogos, a los etimólogos, a toda clase de personas, porque Dios nos dejó un mapa, y déjenme decirles que en este mapa se encuentran todas las respuestas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Gracias a Dios que Dios no nos dejó solos. Dios nos dejó sus normas. Dios nos dejó sus leyes. Dios nos dejó el propósito, la esperanza, y en este libro se encuentra la vida eterna. Y si no hubiera este libro, si no hubiera normas, si no estuviera probado este libro científicamente, históricamente, geográficamente, la abrumadora evidencia y profecías, sería el caos a nuestro alrededor, porque todos tendríamos diferentes parámetros morales, todos estableceríamos diferentes estados o normas para poder vivir, pero la Biblia dice, así dice el Señor, yo los crié a ustedes y no ustedes a vosotros mismos, por lo cual Él es el que ha establecido cómo debes tú y cómo debo yo vivir. Y cualquiera de nosotros que viole estos principios siempre recibirá las consecuencias debidas a su extravío. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17,
Toda la Escritura, esto es, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué cosa? Número uno, para enseñar. ¿Se imaginan ustedes si no tuviéramos la Biblia, qué les podríamos enseñar a nuestros hijos? Hace 10 años estaba de moda la escuela psicológica de la represión. A los niños no se les debe de pegar. Descubrió un psicólogo en Estados Unidos porque se vuelven represivos. Sin embargo, salió otro y dijo que no, que sí se les debería de pegar. Damas y caballeros, si no tuviéramos, y Dios no nos hubiera dicho, ni nos hubiera dejado cómo educar a nuestros hijos, cada quien educaría a sus niños como los están educando. Por eso hemos criado alacranes con alas. Porque los padres no tienen este libro, no tienen el manual de operaciones para saber cómo tratar con sus hijos. Van a la doctora Corazón, van al psiquiatra, van al psicólogo, van con el gurú, van con el control mental, pero Dios nos ha dejado bien claramente en su libro la diferencia entre las escuelas mundanas y la escuela que viene de lo alto. Y dice la Biblia, en segundo lugar, no solamente la Biblia es útil para enseñarnos cómo amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, cómo vivir, sino también para redarguir, esto es, para convencernos de nuestro pecado, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y la pregunta en esta mañana es, Señor, ¿por qué nos quieres enseñar? ¿Por qué nos quieres convencer? ¿Por qué nos quieres corregir? ¿Y por qué nos quieres instruir? Y el versículo 17 nos da la respuesta y nos dice, hijos míos, quiero que ustedes sean perfectos, o sea, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere que el pueblo que Él ganó con su sangre conozca la verdad. Dios quiere que vayamos a un mundo necesitado y que le digamos, no es así, así dice el Señor. Dios quiere que vayamos con nuestras amistades que se están divorciando y los ayudemos a no divorciarse. Aquí está en este manual de operaciones la respuesta a tu matrimonio que está quebrantándose. Dios quiere que vayamos y ayudemos a los jóvenes. Ahora el mes que entra, oren por nuestro primer seminario de la juventud. Vamos a tener cientos de jóvenes en este seminario y queremos tener 2 veces al mes este seminario en un hotel para 1,500 personas. Les vamos a pasar música, películas, mensajes con mucho poder, instruir a la juventud siguiendo el programa del gobierno mexicano, el Año Internacional de la Juventud. Tenemos un libro y decimos a los jóvenes, aquí está la respuesta. Hermanos en Jesucristo, vamos a pasar ahora a nuestro curso, después de haber dado esta pequeña y breve introducción, que ni fue breve ni pequeña. Y quiero, antes de comenzar con el catolicismo romano, lo primero que vamos a estudiar, quiero decirles a ustedes que la diferencia, esa es la primera premisa que vamos a establecer en nuestro curso, la primera presuposición que va a ser después, no presuposición, sino que va a ser una verdad demostrada absoluta. La primera premisa que vamos a establecer en esta mañana es que todas las religiones y las sectas, escuchen esto y tomen nota, todas las religiones del mundo y las sectas pseudocristianas se diferencian del cristianismo puro en que todas tienen la Biblia más otra cosa. Vuelvo a repetir, todas las religiones pseudocristianas y las sectas falsas se caracterizan por tener la Biblia más o tradiciones o los libros escritos por sus fundadores. Por ejemplo, en primer lugar, el catolicismo romano es la Biblia más la tradición de los hombres. Número 2, los testigos de Jehová. La Biblia más la revista de la Atalaya. Número 3, los mormones, la Biblia más el libro del Mormón. Número 4, el adventismo del séptimo día, la Biblia más los libros de Elena Harmon de White. Número 5, la ciencia cristiana, la Biblia más los libros de Maria Baker Eddy. Número 6, la unidad o el unitarismo o unity como le llaman, la Biblia más los escritos de Charles Fillmore. Damas y caballeros, el cristianismo es la pura Biblia, no más. Nada más. No más, como dice Cantinflas,
Nada más para los ilustrados y leídos. Para el cristianismo es la Biblia la única regla de fe y de conducta. Vean Gálatas capítulo 1. En esto se diferencia el cristianismo de todas las religiones y sectas falsas. De todas las religiones y sectas falsas. En Gálatas 1, versículo del 6 al 8. El apóstol Pablo escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto, vean qué rápido se pueden apartar, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o Santa Cayetana, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es la palabra maldito. Vean ahora Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, ¿qué cosa? Añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, ¿qué cosa? Quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces hemos sentado en esta mañana la primera base, el primer fundamento. Cualquier religión que le agregue tradiciones, o que le quite, o que le ponga de su propia cosecha, está mezclando o leudando el cristianismo. Vamos a comenzar en esta mañana con el catolicismo romano. Yo quisiera suplicarles a muchas personas que no se fueran a ofender. Quiero hablarles con la Biblia, quiero hablarles con amor. Le he pedido a Dios, dame amor, Señor, por mis hermanos católicos que no te conocen, pero ojalá que este mensaje en esta mañana te ayude a diferenciar la diferencia entre lo que es el cristianismo y entre ser religioso. Porque ustedes en esta mañana pueden ser religiosos sin ser cristianos. Puedes ser católico sin ser cristiano. Puedes ser protestante sin ser cristiano. Repito, las religiones no salvan a nadie. Necesitas convertirte al cristianismo, a la pureza del evangelio, nacer de nuevo, creer en la salvación por la gracia, hacer un lado tus peregrinaciones, tus sacrificios y tus imágenes y caminar de la vida con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos en esta mañana a penetrar en primer lugar a la historia del catolicismo romano. Y es muy importante saber que por más de 2000 años, la Iglesia de Jesucristo no era católica romana, no era ortodoxa griega, ni tampoco era protestante. La Iglesia era sencillamente cristiana. Vean Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice la Biblia: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó protestantes, dice, católicos, griegos ortodoxos, no, se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? ¿En Roma? No, en Antioquía. Entonces, durante mucho tiempo, no había que soy católico apostólico romano, soy protestante, soy griego ortodoxo. No había eso. Había solamente una palabra: cristiano. La palabra cristiano tiene dos raíces: Christos ungido, anos pequeño. Entonces la palabra cristiano significa pequeños ungidos. Y tú puedes ser en esta mañana católico sin ser cristiano, o sea, religioso sin tener la unción del Espíritu.
Tú puedes ser evangélico sin ser cristiano, porque no tienes la unción del Espíritu. Tú puedes ser griego ortodoxo sin ser cristiano, porque no tienes la unción del Espíritu. Pero si en esta mañana tú me dices, ¿sabe qué, señor Alducin? Yo andaba por la calle, me dieron un folleto, me dijeron que Cristo era el Salvador, que tenía que nacer de nuevo, que su obra en la cruz era perfecta, le invité a mi vida y me convertí. En esta mañana yo te digo, dame un abrazo, hermano en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano es la persona que tiene el Espíritu dentro de él. La unción del Espíritu Santo es lo que nos hace ser hijos de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo, no va a llegar Jesucristo en el aire y va a decir, a ver, los católicos allá y los protestantes acá, los mormones. No equivoques el camino. Tú necesitas la presencia y la transformación que el Espíritu Santo efectúa para ser hijo de Dios. Durante los primeros 3 siglos de la historia, la iglesia entonces se mantuvo pura, no había templos, no había católicos, no había protestantes, etcétera, etcétera, debido a las persecuciones de los romanos en contra de la iglesia cristiana. Pero al pasar el tiempo comenzaron las tradiciones de hombres ambiciosos y poco a poco se fueron desarrollando ciertas tendencias dentro de la iglesia cristiana que la degeneraron doctrinal, moral y espiritualmente. En el año 312, después de Cristo, el último emperador romano Constantino iba en una batalla que se llamaba la batalla de Bilbaín. Y en esta batalla dice la tradición que vio una cruz en el cielo y que le dijo, por este signo vencerás. Entonces Constantino mandó que todo el imperio romano absorbiera, ¿qué cosa? El cristianismo. Y damas y caballeros, esta fue la peor tragedia de toda la iglesia de Jesucristo. Porque de repente miles de personas se comenzaron a conformar a solamente ser bautizados de chiquitos sin ser responsables ellos e ingresar a la religión católica y por nombre ser católicos de la boca para afuera. Durante todo este tiempo se celebró el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se adoptó por primera vez el credo apostólico. Y millares de personas, repito, comenzaron entonces a bautizarse y a ser recibidas como miembros de la iglesia sin haberse enterado jamás de las condiciones para ser cristiano. Una de las cosas que más me han sorprendido es que cuando me encuentro a personas tan lindas que son católicas y muchas de ellas son bien sinceras, les pregunto, ¿ustedes saben en qué está basado el catolicismo romano? Y el 95% de los católicos no te saben contestar. ¿No es una tragedia? Entonces, ¿por qué eres católico, amigo? Pues verá usted, porque cuando era chiquito me echaron agua, hice la comunión, me confirmaron y tengo la foto del Papa en mi casa. Y le pregunto, ¿y eso te da el pasaporte para entrar al cielo? Es increíble que tantas personas tan sinceras puedan estar tan sinceramente equivocadas porque jamás investigaron los fundamentos de la religión a la que ellos profesan. Del año 200 al año 376 después de Cristo, los emperadores romanos habían ocupado el cargo y el título de Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice del orden babilónico, los emperadores romanos. Después de que el emperador Graciano se negara a encabezar una religión no cristiana, Damaso, que era obispo en aquel tiempo de la iglesia cristiana en Roma, fue nombrado para ocupar el cargo de sumo pontífice o pontífice máximo y lo aceptó en el año 378 después de Jesucristo. De esta manera, todas las funciones y el poder se unió en una persona que le nombraron el sumo sacerdote de la apostasía babilónica con los poderes de un obispo cristiano. Muchas veces me he encontrado con sacerdotes sinceros que están buscando veras a Dios y me dicen, señor Alducin, Pedro fue el primer papa. Y yo les contesto y les digo, esto es absurdo históricamente, eclesiásticamente y etimológicamente. ¿Qué quiere usted decir, señor Alducin? Que si en Pedro hubiera sido el primer papa, ¿quién fue el segundo? Porque, damas y caballeros y hermanos católicos, durante 500 años no hubo tal cosa como papas.
Si hubiera sido la idea de la sucesión apostólica, los mismos apóstoles hubieran nombrado a un jefe o un pontífice máximo de la Iglesia Católica. Pero en 500 años, damas y caballeros, en 500 años había dos obispos, el obispo de Constantinopla y el obispo de Alejandría, y durante 500 años no hubo tal cosa como que todo el poder residiera en una sola persona. Esto fue un invento de hombres que quisieron comenzar a usar el poder y hacer negocio con el cristianismo. En el año 445 al año 500 después de Jesucristo, el obispo de Roma, acuérdense que había dos obispos, fue declarado jefe supremo de la Iglesia Occidental. En el año 502 se le declaró al sumo pontífice romano que él no podía ser juzgado por ningún tribunal terrenal, por ningún gobierno ni por ninguna iglesia. Él era el jefe supremo sin poder equivocarse jamás. En el año 510 se elevó a un hombre a la posición de un dios. En el año 1870 se declara por fin, bajo dogma de fe, en el año 1870, la infalibilidad papal. Esto significa que el Papa, diga lo que diga, se considera ex cátedra, o sea, que es la voz de Dios. Y si alguien no acepta lo que el Papa ha dicho, es excomulgado. La palabra excomunión significa ser condenado, sin ir al purgatorio, eternamente en las llamas del infierno. La Iglesia de Roma, vuelvo a repetir, enseña actualmente que Pedro fue el primer Papa y que por lo tanto ellos, o sea los papas, le suceden oficialmente. Pero sin embargo, en esta mañana, vamos a comenzar con el catolicismo y a ver qué cosa enseña Roma y a ver qué cosa enseña la Biblia. Vean Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a demostrar en esta mañana que no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento, la roca siempre ha sido Jesucristo y nunca Pedro el apóstol. Después examinaremos ese pasaje que usan donde Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos por orden entonces, y dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Él es la roca, Pedro ni siquiera había nacido, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es perfecto. Vean ustedes ahora el versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. La piedra es Cristo. Ahora, oigamos al propio Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, ¿qué pensaba Pedro acerca de si él era o no era la roca? Escuchemos de los labios y de la pluma del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 7. Pedro escribe y dice, acercándonos a él, ¿qué cosa? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, escuchen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es muy clara entonces la enseñanza en las Sagradas Escrituras acerca de quién es la piedra. Pero viene entonces ese pasaje en Mateo donde Cristo le dice a Pedro, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia.
Si nosotros, amigos católicos o personas que me escuchan, no comprendemos el original griego, vamos a tener problemas muy graves. Y si tú agarras este pasaje y construyes toda la doctrina del papado en un versículo sin tomar en cuenta Deuteronomio, ni Efesios, ni Primera de Pedro, te conviertes en un hereje. Un hereje es la persona que infla o saca desproporcionadamente la verdad de su contexto original. Entonces las herejías tienen siempre algo de verdad. ¿Qué significaba cuando Cristo se le acercó a Pedro y le dijo, tú eres Petros? La palabra Petros en el griego es piedra chiquita. Y cuando Cristo le cambió el nombre a Pedro le puso Simón, de Simón le puso Pedro, y significa piedra pequeña. Y cuando Cristo le dijo, tú eres Petros, o sea, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, la palabra Petra es piedra grandísima, es una rocota grandísima, edificaré mi iglesia. Cristo le decía, tú eres una piedra pequeña, Pedro, pero sobre mí, sobre esta Petra que tú estás viendo, será edificada la iglesia. ¿Cómo es posible que Jesucristo pudiera construir su iglesia sobre un hombre? Cuando la misma Biblia dice, no hay justo ni aun uno, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces las enseñanzas de la Escritura son exactamente claras. Ahora, aparte de estas enseñanzas bíblicas, les quiero dar a ustedes otro tipo de defensa completamente que contradice la enseñanza del papado. En primer lugar, todos los papas se han contradecido unos de otros. Les voy a dar un ejemplo. Juan 23 mandó que todos los católicos no necesitaban confesarse para tomar la comunión. Ahora existe un nuevo decreto que un papa hace 3 siglos dijo que el que no se confesara se iría al infierno. La pregunta es, señores católicos, ¿a qué papa le vamos a creer? Un papa dice que tienes que confesarse y otro quita la confesión. Entre ellos mismos no puede haber infalibilidad porque entre ellos mismos se contradicen. Ahora muchos papas prohibieron, por ejemplo, durante 14 siglos, prohibieron más de 60 papas que si alguien leía la Biblia, lo mataban quemado vivo en la hoguera. Lo mataban en la hoguera. Y ahora otros, como Juan 23 y Pío XII, permitieron la lectura de la Biblia. ¿A quién o cuál de ellos era infalible? Después vemos en segundo lugar que todas las enseñanzas doctrinales, por ejemplo, de los papas, contradicen la Biblia. Por ejemplo, la mención del limbo, que si a un niño no lo bautizan se va al limbo. Señores papas, ¿de dónde sacaron eso? La mención del purgatorio, lo vamos a ver la semana que entra, que si una persona muere en pecado venial, no mortal, venial, y no se confiesa, ni le echan aceite o los santos óleos antes de morirse, se va al purgatorio a purgar sus pecados y estar listo durante 5,000, 10,000 años para poder entrar al cielo. ¿De dónde sacaron esta enseñanza? No aparece ni siquiera en la Biblia la palabra limbo ni purgatorio. En tercer lugar, las misas a los muertos. Cuando una persona se muere, hacen misas que se llaman gregorianas. Señores, ¿de dónde sacaron este invento? ¿Ustedes creen que una persona que haya sido mala y que haya sido un asesino, cuando después de muerto la familia tiene dinero para pagarle las misas gregorianas, las misas lo van a sacar del infierno? Tenemos también, por ejemplo, que solamente la Iglesia Romana salva. Si tú no eres católico, tú te vas al infierno. Esto fue la declaración ex cátedra del papado. Las veladoras a los santos, a las vírgenes, los santos óleos, en donde se encuentran todas estas cosas en la Biblia, no tienen absolutamente ninguna base más que tradiciones inventadas por los hombres. Gracias a Dios por el Papa Juan 23. Que abrió la Biblia, y ahora miles de católicos están abriendo los ojos y dándose cuenta lo que dijo Jesucristo en Marcos capítulo 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y en verdad invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Amigos católicos, yo les invito en esta mañana a venir a la cruz del Calvario. Yo te invito a que vengas y pongas tu fe en un hombre, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que tú creas que Él es el Salvador.
Su Santísima Madre, la Virgen María, es solamente la portadora del cuerpo de Cristo en su santa y bella matriz que ella tuvo. Pero tu confianza tiene que estar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único Salvador, y no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos nosotros ser salvos, ni tampoco hay otro mediador. Solamente el nombre de Cristo es el único que puede acercarte al Padre, que en esta mañana te quiere perdonar y quitarte la venda y traerte a la salvación en Jesucristo. ¿No quisieras en esta mañana entregarle su vida? El próximo estudio vamos a ver los padres de la iglesia, la Inquisición, las herejías, el celibato, los pecados mortales, etcétera, etcétera, y vamos a analizar el catolicismo romano. Después los testigos de Jehová, después los mormones, pero vamos a ir trayendo a nuestra vida sabiduría para que este santo libro te abra los ojos, porque la Biblia dice, la luz está sembrada para los justos. Oremos.